Capítulo 7. Las 2 semanas siguientes fueron de mucho ajetreo para la familia. Ante Louis empezaban a perfilarse las funciones de su nuevo cargo. Pero, cuando convergieran en el campus 10.000 estudiantes, entre los que habría cantidad de drogadictos y alcohólicos, inadaptados, depresivos, un buen puñado de anoréxicos, la mayoría chicas, y algunos con nostalgia del hogar paterno del que habrían salido ahora por primera vez en su vida. Entonces su trabajo tomaría otro cariz. Y mientras Louis se familiarizaba con su labor de jefe de los servicios médicos de la universidad, Rachel hacía lo propio con su nueva vivienda. Y, entretanto, ocurrió algo que Louis deseaba fervorosamente. Ella se enamoró de la casa. Gage andaba muy atareado sufriendo los coscorrones y batacazos que comportaba el acostumbrarse al nuevo entorno. Y durante algún tiempo, su reposo nocturno sufrió un grave trastorno. Pero hacia mediados de la 2ª semana, volvía a dormir toda la noche de un tirón. Únicamente Ellie, que veía acercarse el día en que tendría que empezar a ir al nuevo parvulario, parecía estar siempre sobreexcitada y en ascuas. A la menor nimiedad le entraba la risita loca, o una depresión menopáusica, o agarraba unas rabietas impresionantes. Rachel decía que la niña superaría aquel nerviosismo tan pronto como descubriera que la escuela no era el coco que ella imaginaba, y Louis estaba de acuerdo con Rachel. Casi siempre, Ellie seguía siendo lo que siempre había sido: un encanto de criatura. La cerveza nocturna en casa de Crandall se había convertido en un hábito para Louis. Cuando Gage empezó a dormir bien otra vez, Louis tomó la costumbre de llevar su propia caja de 6 latas a casa de su vecino cada 2 o 3 noches. Conoció a Norma Crandall, una mujer muy agradable que sufría artritis reumática, esa pesadilla que amarga la existencia de tantos hombres y mujeres de edad avanzada que, por lo demás, están sanos, pero se mantenía animosa. No se rendía al dolor, nada de banderas blancas. A ver si podía con ella. Louis calculó que le quedaban entre 5 y 7 años soportables. Actuando contra su costumbre, Louis la examinó por propia iniciativa, repasó las recetas extendidas por el médico que la trataba y comprobó que no había nada que objetar. Se sentía un poco decepcionado por no poder proponer alguna sugerencia, pero el doctor Weybridge llevaba bien el caso, dentro de lo que cabía, salvo complicaciones, desde luego. Las cosas hay que tomarlas como vienen. O acabas encerrado en un cuartito escribiendo cartas a la familia con un lápiz. Rachel la apreciaba, y las 2 mujeres sellaron su amistad intercambiando recetas de cocina, como los chicos intercambian cromos de béisbol, empezando con la tarta de manzana de Norma Crandall y por el buey stroganoff de Rachel. Norma se encariñó con los 2 pequeños Creed, especialmente con Ellie, quien, según ella, iba a ser toda una belleza a la antigua. Por lo menos no dijo que Ellie sería una preciosidad de pimpollo, comentó Louis aquella noche. Rachel se echó a reír con tanta fuerza que soltó una ventosidad, y entonces las carcajadas de los 2 despertaron a Gage. Llegó el día en que Ellie debía empezar a ir al parvulario. Louis, que ya estaba al corriente de su cometido en la enfermería y dominaba el funcionamiento de las instalaciones médicas de la universidad, se tomó un día de permiso. Además, la enfermería estaba vacía. La última paciente, una estudiante del curso de verano que se había roto una pierna en las escaleras de la Asociación de Estudiantes, había sido dada de alta la semana anterior. Estaba en el jardín, al lado de Rachel, con Gage en brazos, cuando el gran autobús amarillo dobló la esquina de Middle Drive y paró frente a la casa.
La puerta de delante se abrió doblándose por la mitad, y una algarabía de voces infantiles salió al aire tibio de septiembre. Ellie se volvió a mirarles como preguntando si no existiría el medio de evitar aquel paso, y quizá lo que vio en sus rostros la convenció de que ya era tarde y que después de aquel primer día habría comenzado un proceso irreversible como el de la artritis de Norma Crandall. La niña subió al autobús y que cerró sus puertas con un resoplido de dragón. Cuando el vehículo arrancó, Rachel se echó a llorar. «Por el amor de Dios», exclamó Louis. Él no lloraba, porque se aguantaba las ganas. «Solo es mediodía». «¿Y te parece poco mediodía?», preguntó Rachel con irritación, llorando con más fuerza. Louis la atrajo hacia sí y Gage los abrazó a los dos por el cuello. Normalmente, cuando Rachel lloraba, Gage la imitaba, pero esta vez no. «Nos tiene a los dos para él solo», pensó Louis, y el muy bandido lo sabe. Esperaron el regreso de Ellie con cierta zozobra, mucho café y constantes cábalas sobre lo que estaría haciendo la niña. Louis se fue al cuarto de atrás, donde pondría su estudio, y estuvo revolviendo papeles sin ton ni son. Rachel empezó a preparar el almuerzo mucho más temprano de lo habitual. Cuando, a las 10:15, sonó el teléfono, Rachel se lanzó a contestar con un entrecortado. «¿Diga?». Antes de que se oyera la segunda señal, y Louis se asomó a la puerta de su estudio, seguro de que quien llamaba era la maestra de Ellie, para decirles que la niña no podía seguir, que el estómago de la enseñanza pública no la asimilaba y la devolvía. Pero era Norman Crandall. Jude había recogido ya todo el maíz y podían disponer de una docena de mazorcas si querían. Louis fue a recogerlas con una cesta de la compra y regañó a Jude por no haber permitido que le ayudara a arrancarlas. «De todos modos, la mayoría no valen una mierda», dijo Jude. «Te agradeceré que evites esas expresiones cuando esté delante», dijo Norma, que sacaba al porche una vieja bandeja de Coca-Cola con unos vasos de té helado. «Lo siento, amor mío». «¿Qué vas a sentir?», dijo Norma, haciendo una mueca de dolor al sentarse. «Vi a Ellie subir al autobús», dijo Jude, encendiendo un Chesterfield. «Ya verás cómo le gusta la escuela», dijo Norma. «Casi siempre ocurre así». «Casi», pensó Louis lúgubremente. «Pero a Ellie le gustó». Regresó a casa a mediodía radiante de felicidad. El viento hinchaba la falda de su vestido azul, estrenado el primer día de colegio, dejando al descubierto sus magulladas rodillas, y traía una herida nueva que habría que admirar. Traía en la mano un dibujo de 2 niños, o tal vez 2 perchas, un zapato desabrochado, un lazo menos en el pelo, y gritaba: «Hemos cantado el viejo MacDonald. Mamá, papá, hemos cantado el viejo MacDonald, igual que en el otro colegio». Rachel miró a Louis, que estaba sentado junto a la ventana, con Gage en las rodillas. El niño estaba a punto de quedarse dormido. Había en la mirada de Rachel una sombra de tristeza y, aunque ella volvió la cara casi enseguida, Louis sintió una punzada de pánico terrible. «Realmente, nos hacemos viejos», pensó. «Es verdad, no nos escapamos. Ellie va para arriba y nosotros para abajo». Ellie corrió hacia él, tratando de enseñarle el dibujo y el nuevo arañazo, y de contarle lo de el viejo MacDonald y Mrs. Berryman al mismo tiempo. Church se le cruzaba entre las piernas ronroneando de entusiasmo. Era casi un milagro que Ellie no tropezara con él. «Shh», hizo Louis al darle un beso. Gage, ajeno a la conmoción, acababa de quedarse dormido. «Déjame que acueste al niño y luego me lo cuentas». Louis empezó a subir la escalera con el niño en brazos. Por la ventana entraban los oblicuos rayos del cálido sol de septiembre.
Al llegar al rellano, se detuvo, helado, presa de un siniestro presagio de horror y tinieblas. Miró en derredor, preguntándose qué era lo que podía habérselo provocado. Oprimió al niño con más fuerza, estrujándolo casi, y Gage se debatió protestando. Louis sentía la piel de gallina en los brazos y la espalda. «¿Qué pasa?», se preguntó, aturdido y asustado. El corazón le galopaba. Sentía el cuero cabelludo frío y encogido y percibía la descarga de adrenalina detrás de los ojos. El ojo humano se sale realmente de la órbita con el miedo. Eso lo sabía él. No es que uno los abra más de lo normal, sino que se proyectan hacia afuera al aumentar la presión sanguínea y la presión hidrostática de los fluidos craneales. ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Fantasmas? Dios, es como si algo me hubiera rozado aquí, en esta escalera, algo que casi he visto. Abajo, la puerta mosquitera repicó en el marco. Louis Creed se sobresaltó y casi lanzó un grito. Luego se rió. Aquello era sencillamente una de esas lagunas frías por las que a veces cruza la mente, ni más ni menos. Una fuga momentánea. Cosas que pasan, eso. ¿Qué le dijo Scrooge al fantasma de Jacob Marley? Tal vez no seas más que una patata medio cruda. Eres más fantoche que fantasma. Y en esto Charles Dickens acertaba más de lo que él mismo imaginaba. Los fantasmas no existían, por lo menos que él supiera. En el ejercicio de su profesión, Louis había certificado la defunción de 2 docenas de personas y nunca sintió pasar un alma. Llevó a Gage a su habitación y lo dejó en la cuna. Pero mientras arropaba a su hijo, un escalofrío le recorrió la espalda y de pronto se acordó de la tienda de su tío Carl. Porque allí no se exhibían coches relucientes, ni televisores con los más modernos dispositivos, ni lavavajillas con parte delantera de cristal para que uno pudiera contemplar los mágicos aclarados. Allí todo eran cajas con la tapa levantada, iluminadas cada una por un foco bien camuflado. El hermano de su padre tenía una funeraria. Dios del cielo, ¿a qué viene esa sensación de horror? Vamos, reacciona, hombre, déjate de monsergas. Capítulo 8. Aquel sábado, cuando Ellie había terminado su primera semana de colegio y estaba a punto de empezar el curso de la universidad, Jude Crandall cruzó la carretera y se acercó a la familia Creed, que estaba sentada en el jardín. Ellie acababa de bajar de la bicicleta y bebía un vaso de té helado. Gage gateaba por la hierba, examinando insectos y tal vez comiéndose alguno que otro. Gage no era exigente en la selección de sus fuentes de proteínas. «Hola, Jude», dijo Louis poniéndose en pie. «Te traeré una silla». «No hace falta». Jude llevaba jeans, camisa de algodón a cuadros y unas botas verdes. Mirando a Ellie, dijo: «¿Aún quieres saber a dónde lleva ese camino, Ellie?» «Sí», dijo la niña, levantándose de un salto con los ojos brillantes. «George Buck me dijo en la escuela que iba al cementerio de las mascotas y os se lo conté a mamá, pero ella dice que será mejor que me lleves tú, porque sabes dónde es». «Y tiene razón», dijo Jude. «Si no tenéis inconveniente, nos iremos dando un paseo, pero debes ponerte botas. Hay bastante barro en ese camino». Ellie corrió hacia la casa. Jude la siguió con una mirada afectuosa y divertida. «¿Nos acompañas, Louis?» «Encantado». Louis miró a Rachel. «¿Vienes tú, cariño?» «¿Y Gage? Tengo entendido que hay que andar más de 2 kilómetros. Lo llevaré en la sillita mochila». «De acuerdo», rió Rachel. «Pero la espalda es suya, jefe». Salieron 10 minutos después, todos calzados con botas, excepto Gage, que iba colgado de los hombros de su padre, mirándolo todo con ojos redondos.
Ellie correteaba delante, persiguiendo mariposas y recogiendo flores. La hierba del prado estaba muy alta. Les llegaba casi por la cintura, y había mucha vara de oro, ese heraldo de finales del verano que todos los años viene anunciando el otoño. Pero aquel día no se advertía en el aire ni asomo del otoño. El sol era todavía de agosto, a pesar de que, según el calendario, llevaban ya casi 2 semanas de septiembre. Cuando llegaron a lo alto de la primera cuesta, andando a buen paso por el recortado sendero, Luis tenía manchas de sudor en la camisa, en la zona de las axilas. Jude hizo un alto. Al principio, Luis pensó que el viejo se había quedado sin aliento, pero luego reparó en el panorama que se ofrecía detrás. «No está mal la vista, ¿sí?», dijo Jude poniéndose una ramita de tomillo entre los dientes. Luis pensó que la frase era todo un compendio de la sobriedad de expresión yankee. «Es soberbio», susurró Rachel y miró acusadoramente a Louis. «¿Cómo no me habías dicho nada de esto?» «Es que no sospechaba que estuviera aquí», dijo Luis un poco avergonzado. Se hallaban dentro de los límites de su propiedad, y hasta aquel momento él no se había molestado en subir hasta la cima de la colina que estaba detrás de la casa. Ellie se había adelantado un buen trecho. Ahora volvía sobre sus pasos, contemplando la vista con franca admiración. Church trotaba suavemente, casi pegado a sus talones. La colina no era alta, ni falta que hacía. Por el este, un espeso bosque tapaba la vista. Pero hacia el oeste, el terreno descendía mansamente, pintado de los tonos dorados de los últimos días del verano. Todo estaba quieto, brumoso, apacible. Ni siquiera pasaba por la carretera un camión de la Orinco que turbara el silencio. Lo que tenían ante sus ojos era la cuenca del río. Desde luego, el Penobscot, por el que antaño los leñadores hacían descender los troncos desde el nordeste hasta Bangor y Derry. Pero ellos estaban un poco al sur de Bangor y al norte de Derry. El río bajaba anchuroso y apacible, como sumido en su propio sueño. Louis distinguió Hampden y Winterport a lo lejos, y en la margen de este lado se adivinaba el sinuoso trazado de la carretera 15 que seguía el curso del río casi hasta Bucksport. Más allá del río, festoneado de árboles frondosos, se extendían los campos, surcados de caminos y carreteras. La esbelta torre de la iglesia baptista de North Ludlow asomaba entre un grupo de viejos olmos, y a la derecha se veía el achaparrado edificio de ladrillo de la escuela de Ellie. En el cielo unas nubes blancas se movían perezosamente hacia la línea del horizonte de un azul desvaído. Y por todas partes la tierra, que por estas fechas de las postrimerías del verano ya había rendido sus frutos, aparecía dormida pero no muerta, y tenía un inverosímil color marrón encendido. «Soberbio es la palabra justa», dijo Luis al fin. «Antiguamente la llamaban la colina del mirador», dijo Jude. Se puso un cigarrillo en la comisura de los labios, pero no lo encendió. «Algunos de los viejos aún la llaman así, pero ahora que ha llegado tanta gente joven, el nombre está casi olvidado. No creo que haya muchos que conozcan este sitio. No parece que la vista pueda ser nada extraordinaria, porque la colina no es muy alta. Pero se ve». Extendió el brazo en un amplio ademán y quedó en silencio. «Se ve toda la región», dijo Rachel en voz baja, intimidada. Miró a Luis. «Cariño, ¿es nuestro este sitio?» Y antes de que Luis pudiera contestar, Jude dijo: «Está dentro de la propiedad, desde luego». Lo cual, según pensó Luis, no era lo mismo. Hacía más fresco en el bosque, tal vez 5 o 6 grados menos. El sendero seguía siendo ancho, estaba jalonado de tiestos y latas de café con flores, marchitas,
la mayoría, y alfombrado de agujas de pino. Habían recorrido medio kilómetro, ahora cuesta abajo, cuando Jude llamó a Ellie, que había vuelto a adelantarse. «Este es un paseo muy bonito para una niña», le dijo cariñosamente, «pero quiero que prometas a tus padres que cuando vengas por aquí no te saldrás del camino». «Lo prometo», dijo Ellie con rapidez. «¿Por qué?» Jude miró a Louis, que se había parado a descansar. El acarrear a Gage, incluso a la sombra de aquellos viejos abetos, era trabajo duro. «¿Sabes dónde estamos?», preguntó Jude. Louis repasó mentalmente todas las respuestas posibles y fue desestimándolas una a una. Ludlow Norte, detrás de mi casa, entre la carretera 15 y Middle Drive. Movió la cabeza. Judd señaló por encima de su hombro con el pulgar. «Por ahí está todo», dijo. «La ciudad y demás. Por aquí solo bosques y más bosques, en un radio de más de 80 kilómetros. Lo llaman los bosques de Ludlow Norte, pero abarcan una punta de Orrington, parte del término de Rockford, y llegan hasta esas tierras del gobierno que los indios reclaman. Sé que parece extraño que vuestra hermosa casita, situada al pie de la carretera principal, con su teléfono, su luz eléctrica y su televisión por cable, linde con bosques vírgenes. Pero así es». Volvió a mirar a Ellie. «Lo que quiero decir es que no debes andar vagando por ahí, Ellie. Podrías perderte y sabe Dios dónde irías a parar». «No lo haré, Mr. Crandall». Ellie estaba impresionada y hasta intimidada, pero no asustada, según advirtió Louis. Rachel, sin embargo, miraba a Jude con gesto de preocupación, y el propio Louis se sentía un poco intranquilo. Lo atribuyó al instintivo temor que la gente de ciudad experimenta hacia los bosques. Hacía más de 20 años, desde su época de Boy Scout, que Louis no tenía una brújula en la mano, y sus recuerdos de cómo orientarse por la estrella polar o por el lado en el que crece el musgo en los troncos de los árboles eran tan vagos como los de la forma de hacer nudos de margarita o de media pina. Jude los miraba sonriendo ligeramente. «De todos modos, no hemos perdido a nadie en estos bosques desde 1934. Por lo menos, a nadie de por aquí. El último fue Will Jepson, y no puede decirse que fuera una gran pérdida. Aparte de Stanley Bouchard, Will era el mayor borracho de este lado de Bucksport. «A nadie de por aquí», dijo Rachel con una voz un poco forzada, y Louis casi podía leerle el pensamiento. «Y nosotros no somos de por aquí. Por ahora». Jude meditó un momento y luego asintió. «Cada 2 o 3 años se pierde algún que otro forastero, porque la gente cree que, estando tan cerca de la carretera principal, nadie va a extraviarse. Pero más tarde o más temprano los encontramos. No hay que preocuparse». «¿Hay alces?», preguntó Rachel con recelo. Y Louis sonrió. Si ella quería preocuparse, no le faltarían motivos. «A veces se ve alguno», dijo Jude. «Pero no son peligrosos, Rachel. Durante la época del apareamiento andan un poco soliviantados, pero habitualmente se conforman con mirar. A los únicos a los que parecen tenerse la jurada fuera de la época del celo son a los de Massachusetts. No sé por qué, pero así es». Louis pensó que el viejo bromeaba, pero no estaba seguro. Jude parecía hablar muy en serio. «Lo he visto una y otra vez, tipos de Saugus, de Milton o de Weston subidos a los árboles y chillando que les perseguían manadas de alces del tamaño de un camión. Es como si los alces pudieran oler a los de Massachusetts. A lo mejor lo que huelen son las prendas de L. Bean. No sé. Me gustaría que universitarios de esos que estudian el comportamiento de los animales eligieran el tema para su tesis, pero no creo que a nadie se le ocurra». «¿Qué es la época de celo?», preguntó Ellie. «Ahora eso no importa», dijo Rachel.
No quiero que vengas por aquí si no es con una persona, Mayor Ellie. Rachel dio un paso hacia Louis. Jude parecía contrariado. Yo no quería asustarte, Rachel, ni tampoco a la niña. No hay que tenerle miedo al bosque. El camino es seguro. En primavera se llena de hierba, y en algunos puntos hay barro todo el año, menos en el 55, que fue el verano más seco que yo recuerde. Pero ni siquiera hay hiedra venenosa, como en los campos que están al lado del jardín de la escuela. Y procura no tocarla, Ellie, si no quieres pasarte 3 semanas metida en un baño de almidón. Ellie ahogó la risa con la mano. El camino es seguro, dijo Jude a Rachel, que no parecía muy convencida. Si hasta Gage podría seguirlo. Y como ya os dije, los chicos del pueblo vienen mucho por aquí. Ellos lo limpian, y lo hacen sin que nadie se lo mande. No quisiera privar a Ellie de esta diversión. Se inclinó haciendo un guiño. Esto es como otras muchas cosas de la vida, Ellie. Si te mantienes en el camino, todo va bien. Pero a la que te sales, como no tengas suerte, te pierdes. Y luego tiene que salir a buscarte un grupo de rescate. Siguieron andando. A Luis empezaba a agarrotársele la espalda del peso de la silla. De vez en cuando, Gage le agarraba un mechón de pelo en cada mano y tiraba con entusiasmo o le daba un alborozado puntapié en los riñones. Los últimos mosquitos de la temporada le bailaban delante de la cara con su penetrante zumbido. El camino descendía zigzagueando entre viejos abetos. Más allá, atravesaba una zona de densos matorrales. Realmente, el terreno era muy húmedo, y las botas de Louis se hundían en el barro y los charcos. En un punto tuvieron que cruzar sobre unos leños, pero aquel fue el paso más difícil. Después el camino empezaba a subir otra vez entre árboles. Gage parecía haber aumentado 5 kilos por arte de magia, y la temperatura 10 grados. A Luis le corría el sudor por la cara. «¿Cómo vas, cariño?», preguntó Rachel. «¿Quieres que yo lleve al niño un rato?» «No, estoy bien», dijo él. Y era verdad, a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Porque Luis estaba más acostumbrado a recomendar ejercicio que a hacerlo. Ellie iba al lado de Jude. Su pantalón amarillo limón y su blusa roja eran 2 manchas de color vivo sobre el fondo verde y marrón oscuro del umbroso bosque. «Lou, ¿tú crees que sabe a dónde nos lleva?», preguntó Rachel en voz baja y tono preocupado. «Sin duda», dijo Luis. Jude les gritó alegremente por encima del hombro. «Ya no falta mucho. ¿Resistes bien, Louis?» «Dios mío», pensó Louis, 80 y tantos años y ni siquiera está sudando. «Muy bien», respondió Louis con cierta agresividad. Probablemente el amor propio le hubiera hecho responder lo mismo aunque hubiera notado los síntomas de una coronaria. Sonrió ampliamente, se ajustó las correas de la sillita y siguió andando. Llegaron a la cima de la segunda colina. Desde allí, el camino descendía entre una maraña de arbustos y matorrales que les llegaba a la altura de la cabeza. Luego se estrechaba, y a poca distancia, Luis vio a Jude y Ellie pasar por debajo de un arco de viejas tablas castigadas por la intemperie. Escrito en ellas, en borrosas letras negras apenas legibles, se descifraba la inscripción. Él y Rachel intercambiaron una mirada risueña y cruzaron bajo el arco, haciéndose instintivamente las manos, como si hubieran ido allí para casarse. Por segunda vez aquella mañana, Luis se quedó admirado. Allí el suelo estaba limpio de agujas de pino. En un círculo de unos 15 metros de diámetro, casi perfecto, la hierba había sido segada a ras de tierra. Rodeaba el círculo una maraña de densos matorrales,
interrumpida por unos árboles derribados que formaban un montón de aspecto a la vez siniestro y amenazador. El que tratara de pasar por ahí o de escalar ese montón de leños debería tomar la precaución de ponerse un buen blindaje, pensó Louis. El claro estaba sembrado de una especie de lápidas, fabricadas evidentemente por artesanos infantiles con los materiales más diversos que habían podido conseguir: cajas de madera, tablas y planchas metálicas. No obstante, en medio de aquel cerco de arbustos bajos y árboles desmedrados que luchaban por espacio vital y buscaban la luz del sol, el mero hecho de su tosca factura y la circunstancia de que fueran obra de manos humanas parecían darles una cierta homogeneidad. Con el bosque como telón de fondo, el lugar tenía un aire fantasmagórico, un ambiente más pagano que cristiano. «Es muy bonito», dijo Rachel, aunque por su tono no parecía muy convencida. «¡Uau!», gritó Ellie. Louis se desprendió de la sillita y puso al niño en el suelo para que pudiera gatear. Louis sintió un gran alivio en la espalda. Ellie iba de tumba en tumba lanzando exclamaciones. Louis se fue tras ella, mientras Rachel se quedaba vigilando al niño. Jude se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en una peña, y se puso a fumar. Louis observó que las tumbas estaban dispuestas en círculos más o menos concéntricos. El gato Smokey rezaba una tabla. El trazado de las letras era ingenuo pero esmerado. Fue obediente, y debajo 1971 a 1974. En el círculo exterior, un poco más allá, Louis observó una losa de pizarra y escritos con pintura roja casi borrada pero todavía legibles. Unos versos decían: «Biffer, Biffer, tenía buenos hocicos hasta que murió, nos hizo más ricos». «Biffer era el Cocker Spaniel de los Dessler», dijo Jude. Había excavado un pequeño hoy o con el tacón en el que sacudía la ceniza del cigarrillo. «Lo atropelló un volquete el año pasado. ¿No tiene gracia el epitafio?» «La tiene», convino Louis. Algunas de las tumbas tenían flores, unas frescas, casi todas mustias, y no pocas completamente secas. Más de la mitad de las inscripciones estaban casi borradas o habían desaparecido, y Louis supuso que habrían sido hechas con lápiz o tiza. «Mami», gritó Ellie, «aquí hay un pez. Ven a verlo». «Paso», dijo Rachel, y Louis se volvió a mirarla. Su mujer se había quedado de pie, fuera del círculo exterior, y estaba más nerviosa que nunca. «Incluso aquí se siente incómoda», pensó Louis. La afectaba mucho todo lo relacionado con la muerte. Más que a la mayoría de la gente, probablemente por lo de su hermana. La hermana de Rachel había muerto muy joven, y ello le había dejado una cicatriz que, según averiguó el propio Louis a poco de que se casaran, era preferible no tocar. La hermana se llamaba Zelda, y había muerto de meningitis espinal. Probablemente su enfermedad debió de ser larga y terrible, y Rachel estaba en una edad impresionable. Por lo tanto, pensaba Louis, si ella prefería olvidar, tanto mejor. Louis le guiñó un ojo y Rachel le sonrió con gratitud. Louis levantó la mirada. Se encontraban en un claro del bosque. Supuso que por eso crecía bien la hierba. Estaba a pleno sol. No obstante, habría que cuidarla y regarla. Eso suponía traer regaderas hasta aquí arriba, o tal vez bombas indias, que pesarían más que Gage. Y los que las acarreaban eran niños. Volvió a pensar que era muy extraña tanta constancia en unos niños. Por lo que él recordaba de su propia infancia y por lo que observaba en Ellie, las aficiones infantiles eran como humo de pajas. Pero aquello duraba mucho. Tenía razón Jude. Así pudo comprobarlo a medida que se acercaba al centro.
Las tumbas de los círculos interiores eran más antiguas y las inscripciones legibles más escasas. Allí estaba Trixie, atropellado en la carretera, el 15 de septiembre de 1968. En el mismo círculo había una tabla de madera hincada profundamente en tierra. La lluvia y el hielo la habían mellado y ladeado, pero aún se leía: a la memoria de Marta, nuestra conejita muerta, el 1 de marzo de 1965. En la otra hilera estaba el general Patton, un buen perro, puntualizaba la inscripción, muerto en 1958, y Polinesia, que si Luis recordaba correctamente la historia del Dr. Dolittle, debió de ser un loro, que gritó por última vez: «Polly quiere galleta», en el verano de 1953. No había ninguna inscripción legible en los dos círculos siguientes, y después, todavía muy lejos del centro, grabado toscamente en una losa de piedra caliza, Ley O, Hannah, la mejor perra del mundo. 1929 a 1939. Si bien la piedra caliza era relativamente blanda y en consecuencia las letras eran y a poco más que una sombra, Luis se quedó atónito al pensar en las horas de trabajo que habría costado a un niño grabar aquellas 8 palabras. Era realmente abrumadora la magnitud del amor y la pena que se traducía en el esfuerzo. Aquello era algo que los mayores no hacían ni por sus propios padres, ni por sus hijos si morían jóvenes. «Chico, esto viene de antiguo», dijo a Jude, que se acercaba a él. Jude asintió. «Ven, quiero enseñarte una cosa», dijo Jude. Se acercaron al tercer círculo desde el centro. Su circunferencia era mucho más perfecta que la de los círculos exteriores. Jude se detuvo frente a una pequeña placa de pizarra que estaba caída. Se arrodilló con tiento y la enderezó. Antes había unas palabras escritas. Las grabé yo mismo, pero ya se han borrado. Aquí enterré yo a mi primer perro, Spot. Murió de viejo en 1914, el año en que estalló la Gran Guerra. Luis, impresionado por la idea de que aquel cementerio fuera más antiguo que muchos de los utilizados por los humanos, se acercó al centro, examinando atentamente algunas de aquellas estelas funerarias. Ninguna tenía, y a letras, y algunas se estaban desintegrando. Cuando levantó una de ellas, casi cubierta por la hierba, sonó como un crujido quejumbroso en la tierra. Varios escarabajos ciegos huyeron de la zona que acababa de dejar al descubierto. Luis se sobrecogió y pensó: «El Boot Hill de los animales. Me parece que esto no me gusta nada». «¿De cuándo data esto?» «Pues no lo sé», dijo Jude, hundiendo las manos en los bolsillos. «Ya existía cuando murió Spot, desde luego. Éramos una buena pandilla en aquellos tiempos. Mis amigos me ayudaron a cavar la tumba de Spot. No creas que es fácil cavar aquí. El suelo es muy pedregoso y difícil de remover. Y yo también les ayudaba a ellos. Iba señalando aquí y allá con un dedo recio y calloso. Ahí está el perro de Pete Lavasseur, si mal no recuerdo. Y ahí 3 gatos de Albion Grotley, uno al lado del otro. El viejo Fritchie criaba palomas de competición. Yo, Al Grotley y Carl Hannah enterramos a una que un perro mató. Está ahí». Se quedó pensativo. «Yo soy el último de la panda. Todos han muerto. Todos». Luis no dijo nada. Se quedó mirando las tumbas de las mascotas, con las manos en los bolsillos. «Hay mucha piedra aquí», insistió Jude. «No se puede plantar nada. Solo cadáveres, imagino». Gage, que estaba en el borde del claro, empezó a lloriquear, y Rachel lo tomó en brazos y se acercó a los 2 hombres, con el niño apoyado en la cadera. «Gage tiene hambre», dijo. «Creo que deberíamos regresarlo. Por favor,
¿Nos vamos ya?, decían sus ojos. Sí, respondió Lou. Se colgó la sillita de los hombros y se volvió de espaldas para que Rachel instalara al niño. «Ellie, Ellie, ¿dónde estás?» «Allí», dijo Rachel señalando el montón de troncos. Ellie trepaba por los troncos como si fueran primos hermanos de las espalderas del colegio. «Oh, Ellie, baja de ahí enseguida», gritó Jude alarmado. «Si metes el pie donde no debes y el tronco se mueve, podrías torcerte el tobillo». Ellie saltó al suelo. «¡Ay!», gritó y se acercó a ellos frotándose la cadera. No tenía herida, pero una rama le había rasgado el pantalón. «¿Lo ves?», dijo Jude alborotándole el pelo. «Esos troncos tienen malas bromas. Ni siquiera los que están acostumbrados a andar por los bosques trepan por ellos, si pueden dar un rodeo. Los árboles que quedan caídos en un montón se vuelven ruines y si te descuidas un poco te hacen daño». «¿En serio?», preguntó Ellie. «Completamente en serio. Están amontonados como paja y si pisas donde no debes, se vienen todos abajo». Ellie miraba a Louis. «¿Es verdad eso, papá?». «Creo que sí, cariño». «Uf», Ellie gritó a los troncos. «Me habéis roto los pantalones, árboles feos». Los tres mayores se echaron a reír. Los troncos, número, siguieron blanqueándose al sol como habían hecho durante décadas. A Luis le parecían el esqueleto de un monstruo muerto hacía mucho tiempo por un caballero andante. Los huesos de un dragón gigantesco abandonados allí, en un primitivo monumento funerario. Incluso entonces Luis pensó, y a que había algo artificial y estudiado en la forma en que los troncos se alzaban entre Pet Sematary y los grandes bosques que se extendían más allá. Bosques que Jude Crandall llamaba con naturalidad los bosques indios. Su aparente desgaire parecía excesivo para ser obra de la naturaleza. Era... En aquel momento, Gage le retorció una oreja gorgoteando de gusto, y Louis se olvidó de los troncos amontonados al fondo del cementerio de animales. Era hora de regresar a casa.